por esta venida suya por teléfono a nuestro programa. Es un gusto estar con ustedes. Porque hay muchas personas que recuerdan lo que usted va diciendo y me lo recuerdan durante la semana. Me alegro mucho. Así que muchas gracias. Doctor, tengo dos temas. Sí. El primero es el antagonismo. Nosotros crecemos económicamente, pero la pobreza se mantiene y crece. ¿Cómo se explica esto? Porque el modelo de desarrollo que se aplica en el país no distribuye la riqueza. De eso está a cargo la política fiscal en los países medianamente bien organizados. Pero nuestra política fiscal en general y la política tributaria en particular no pone énfasis en la distribución de la riqueza. Entonces hay gente que acumula fortunas y fortunas, pero todo se concentra en la cúspide de la pirámide social, con poco efecto de expansión hacia abajo, salvo los estratos medios, que son cada vez más fuertes y cada vez más numerosos, pero esa proporción grande de la población que está en pobreza, hacemos referencia al 40% de la población, que son más o menos 2.700.000 personas. Sí. Doctor, y dentro de la pobreza, la parte más dura, que se llama pobreza extrema, que alcanza al 20% de la población, estamos hablando entonces de 1.350.000 personas más o menos. Ahora, doctor, una cosa que no comprendo. Estos señores que rigen la política nuestra no se dan cuenta por qué de una cosa que una gran parte de la población se da cuenta. Hay que redistribuir la riqueza. ¿Es que no caen en la cuenta o están atados de manos? ¿Qué les pasa a ellos? Y suele ocurrir que los representantes del pueblo en el Congreso, que son los diputados, en su mayoría realmente no son representantes del pueblo, están allí por apetencias personales propias, por la remuneración gigantesca que reciben, que oscila entre 30 y 50 millones de guaraníes. Si es un diputado simple y corriente, sin mayores responsabilidades, está percibiendo como 30 millones. Pero si es además presidente de una comisión, le dan otra remuneración extraordinaria que aumenta considerablemente los 30. Y si aparte de eso es presidente bicameral, o sea, de 2 cámaras, y se duplica la remuneración extraordinaria, y si aparte de eso es presidente del Congreso o de la Cámara de Diputados, ni qué decir. Es decir, es gente que vive en este país como si nosotros fuéramos Suiza o Dinamarca. Ahora, en parte tenemos nosotros los ciudadanos la culpa, porque los hemos elegido. Efectivamente. Lo que pasa es que los ciudadanos están atados a las leyes vigentes. Es difícil que se pueda modificar el sistema de elecciones si es que las leyes no se modifican. Y ahí entramos otra vez en el cuello de botella, porque la modificación de las leyes pasa otra vez por el Congreso. Sí. O sea que si no hay mayorías en diputados y senadores, y no hay ley. Sí, terrible esto, porque ¿cuándo se acabará? Nos preguntamos. Y yo creo que es una cuestión de tiempo, Padre Oliva. Yo confío en la capacidad de regeneración de las formaciones sociales. Hoy en día, con la modernidad en términos de, por ejemplo, conexión electrónica y telefónica, eso hace posible que en menos de unas pocas horas la gente pueda ser convocada a tal o cual lugar para ejercer su derecho constitucional de protesta o de reivindicación cuando la justicia ya es lacerante, o sea, cuando está en peligro ya la propia vida o cuando uno está pasando hambre, ¿verdad? La misma Constitución Nacional garantiza un puesto de trabajo a todo el mundo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es posible entonces que todo eso ocurra, que haya tanta gente sin trabajo y tanta gente en pobreza extrema? No estamos cumpliendo la Carta Magna, es decir, la ley fundamental del país. ¿Hay esperanza para el próximo gobierno o no se sabe? Y como todo nuevo gobierno, yo creo que este gobierno electo democráticamente, nos guste o no nos guste, merece nuestro apoyo, por lo menos un apoyo con énfasis en apoyo crítico, para que no impidamos la realización de algunas reformas que sí son necesarias. Para eso se necesita el concurso de este nuevo gobierno en alianza también con los partidos de la oposición para articular mayorías. Caemos otra vez en el Congreso Nacional, ¿no? Sí. Y allí entonces ver que algunas leyes que son rémoras para el progreso puedan ser superadas por otras mejores. Pero no es solamente una cuestión de leyes, es una cuestión sobre todo de gestión administrativa.
porque en aquellas áreas en las que las leyes son mejores y por deficiencia en la gestión o por carencia presupuestaria no se las cumple debidamente ni se las hace cumplir. Eso pasa, por ejemplo, con la infraestructura. Este país tiene la peor infraestructura del Mercosur y, sin embargo, y a pesar de disponer de recursos suficientes hasta del Mercosur, nosotros no somos capaces de ejecutar el presupuesto en un 100%. Nos falta capacidad de gestión. ¿Este año cuánto será la subida comparado con el año pasado? ¿Es un año bueno? ¿13%, 12%? ¿Cómo será? Las estimaciones más conservadoras hablan de un crecimiento del 10%. 10%. Y aquellas que ya son eufóricas hablan de crecimiento del 13%. Aún en el caso de que se confirme la estimación conservadora, crecer en un 10% es muchísimo. Es tanto que hasta produce dolores de crecimiento. Por eso más importante que un salto grande como tuvimos en el 2010 y como vamos a tener en este 2013, es mejor considerar el promedio de crecimiento en los últimos años. Se puede tomar el quinquenio, por ejemplo, o sea, 5 años. Sí. El promedio da el crecimiento orgánico del país. Como las debilidades institucionales y la carencia presupuestaria son tales, entonces no es posible tener un crecimiento orgánico permanente del, por ejemplo, 7%, como suele tener la China continental, que a veces sube incluso al 10%, pero en promedio ellos están en el 9%, es altísimo, ¿no? Nosotros estaremos por el 4 o 5. En Chile, que nos queda más cerca para no compararlos con la China, ¿verdad? Chile suele tener promedios de crecimiento del 7% y nosotros estamos en los últimos años con un promedio del 6 al 7%. Eso depende de la cantidad de años que uno tome. Igual ya es un promedio alto sabiendo que nuestra población crece solo al 1,7%. O sea que la cantidad de bienes y servicios que producimos triplica la reproducción demográfica. Ahora, una cosa, todo este crecimiento prácticamente en gran parte se lo quedan un puñado pequeño de personas, unos centenares de miles. Son unos centenares de miles, están en la cúspide de la pirámide social, se llama pirámide porque la parte de arriba es una punta, o sea, los súper adinerados, los acaudalados son centenares de miles de personas apenas, ¿verdad? Y considerable es la expansión de la clase media, que estamos estimando que estará por 500.000 personas más o menos.